Hola, ¿qué tal, amigos de Logi? ¿Cómo están? Buenas tardes. Miércoles 8 de julio. Arrancamos con esta clase de franquicias y vamos a empezar a platicar un poco más acerca de la planeación estratégica de las franquicias. La clase pasada vimos algunos conceptos muy básicos como para identificar cuando tenemos o estamos en posición de pensar que tenemos una potencial franquicia y cuáles son esos tips básicos que nos deben de quedar bastante claros. Y hoy vamos a ver algo que es importantísimo en la planeación y ejecución de las franquicias porque nos va a dar un panorama más grande, más general en relación a la planeación estratégica de cómo llevar paso a paso una potencial franquicia, ¿no? Entonces, ya sea que sea para ustedes o que sea para una consultoría que vayan a dar, creo que la clase de hoy les va a servir muchísimo. Van a ser temas principalmente de negocio y particularmente, como les dije en un principio, son de mis favoritos, el tema de la planeación estratégica, y espero que lo disfruten, lo pueda llegar a transmitir de forma indicada. Hoy vamos a ver particularmente 5 Forest de Porter, Blue Ocean Canvas y PEST para franquicias, adicional de un poco lo que tiene que ver con el benchmarking y estudio de mercado, que se relaciona directamente pues con esta parte del Blue Ocean Canvas. De hecho, es una parte previa y nos va a dar la información para tener una cuestión completa para poder realizar este análisis. Por favor, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, por favor, como siempre, pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano o yo abro los micrófonos cuando ustedes lo deseen. Bueno, para cualquier negocio vamos a requerir parámetros para estudiar la viabilidad de una franquicia. Entendamos que una franquicia o expandirnos o crecer de medio de franquicia es un negocio diferente al que ya tenemos. Entonces necesitamos tener parámetros, tener una relación directa respecto a lo que queremos hacer y sin estos pues no entenderemos el contexto del mercado que nos dará, el mercado al final del día es el rey, ¿no? Es quien nos va a decir si las cosas funcionan o no funcionan, por más que nuestra idea pudiera ser buena, realmente es buena si el mercado la acepta. Y estaremos muy arriba sin esa información o muy abajo, ¿no? Y no solamente estamos hablando de precio, sino de cuestiones como calidad, como oferta, como diferenciación, como cualidades, como beneficios, como servicio y un montón de otras cualidades que vamos a ver que son importantes poderlas comparar. Y la pregunta sería compararlo con qué o contra qué, ¿no? Entonces, hoy veremos primero cómo ubicarnos, porque si no tenemos conciencia absoluta de dónde estamos parados, en dónde nos debemos de ubicar y a dónde vamos, va a ser muy, muy difícil poder hacer este análisis de forma correcta. Y para esto hay como un poquito dos segmentos de ubicación. El primero tiene que ver, obviamente, cómo mejorar mi ubicación. Pues bueno, de la siguiente forma. Debemos encontrar nuestra ubicación en materia tanto de cualidades de competidores como cuotas de franquicia, regalías, retorno de inversión y beneficios. Pero antes de eso, porque también lo vamos a ver, es decir, todas estas cualidades las vamos a ver como parte de una comparación directa o indirecta, porque van a ser contra ellos quienes van a competir. Es decir, en este negocio, si hay, pensemos en pizzerías o en hamburguesas, si hay 1000 hamburguesas en la ciudad, pues en este caso, cuando estamos hablando de franquicias, no hay 1000, hay nomás 50 o 30. Entonces, la competencia va a ser mucho más férrea porque estamos peleándonos por ese tamaño de mercado y vamos a tener que luchar hombro a hombro y de forma muy, muy fuerte y tenemos que identificar perfectamente a la competencia. Entonces, estas son cualidades que vamos a tener que identificar, pero previo a estas, como les menciono, hay un paso atrás y tiene que ver con la ubicación espacial del negocio que tenemos, ¿ok? Entonces es importante saber qué estamos buscando y comparando de forma correcta. Y pensamos que tenemos un negocio de hamburguesas. Si queremos franquiciar unas hamburguesas, no es lo mismo franquiciar pensando que somos fast food que si somos hamburguesas al carbón o hamburguesas gourmet o hamburguesas tipo estilo Texas. ¿Por qué? Porque vamos a tener competencia directa en esas ramas. Es decir, hay subtipos dentro del tipo específico de lo que tiene que ver con nuestros negocios, va a haber subtipos y tenemos que reconocer subtipos porque tenemos que competir uno a uno de forma directa, porque no va a ser lo mismo la oferta que va a tener McDonald's, que es un monstruo y que tiene ciertas ventajas y cualidades,
a que si yo inicié un negocio de hamburguesas al carbón. O sea, ¿por qué? Porque también esas se pueden franquiciar y pueden llegar a ser un muy buen negocio, pero no nos podemos comparar con McDonald's. Definitivamente no sería una comparación ni justa ni real. Entonces, primero identificar si en mi segmento hay subtipos, ¿va? No es lo mismo, pensemos en gimnasios, no es lo mismo un gimnasio convencional del 24/7 a un gimnasio de CrossFit, a un gimnasio especializado para mujeres como Jazzercise, a un gimnasio. Es decir, cada uno de estos segmentos de negocio podrá tener subtipos. Y dentro específicamente a lo mejor de yoga, hay yoga que tiene que ver con piedras calientes y hay yoga que hace meditación y yo de yoga no sé nada. Pero seguramente dentro del mismo yoga podrá haber diferentes tipos de segmentos, diferentes tipos de mercados. Entonces, aún identificando que estamos en comida, sí, y luego en comida rápida, sí, y luego en hamburguesas, sí. Bueno, no podemos compararnos hamburguesas con hamburguesas. Tenemos que bajar un escalón abajo, un escalón más, para entonces encontrar contra quién competimos. Y en este caso, por ejemplo, si fuéramos fast food, si esta fuera nuestra intención, pues competiríamos con Carl's Jr., con McDonald's, con Burger King, con Wendy's, con Whataburger, con Jack in the Box, ¿no? Pero si a lo mejor fuéramos a hamburguesas de carbón, pues tenemos otros competidores completamente diferentes. Y entre estos y estos no hay ninguno parecido. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio probablemente sea completamente diferente, porque los costos, la inversión, la estructura potencialmente es totalmente diferente. Entonces no podemos, o sea, si vamos a empezar a compararnos, si vamos a hacer un benchmark, si vamos a hacer un estudio de mercado para saber qué hay en el mercado contra qué vamos a competir, tenemos que ser mucho más específicos y mucho más focalizados, ¿va? Lo mismo en las hamburguesas gourmet, como en las hamburguesas estilo Texas, por ejemplo, ¿no? Que es a lo mejor un estilo un poquito parecido a lo que podemos ver en Chili's o en una cadena de ese estilo. Y una segunda estructura que debemos de conocer es el modelo negocio, porque no es lo mismo un modelo de negocio de restaurante que un modelo de negocio de food truck o un restaurante de a lo mejor 300 metros cuadrados contra un restaurante de 50 metros cuadrados, o un food court o un dark kitchen, que al final del día estos van a tener cualidades completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de un restaurante grande, pensamos en 250 metros cuadrados, que es una cosa inmensa, como un tipo P.F. Chang's, pues cadenas de negocios que son grandes, las inversiones son altísimas y esos contratos van a 20 años. Por ejemplo, un food truck es una inversión muy baja, ¿no? En ese sentido, tendremos una inversión que sea muy baja, muy rentable, como o sea, prácticamente comida de calle, pero podría llegar a ser una inversión que podría llegar a ser muy rápida, es decir, que una sola unidad pensemos que pudiera llegar a ser a más años. Por ejemplo, los food courts tienen una diferencia radical que tiene que ver con las rentas y los guantes. Es decir, el guante es, para quien no esté relacionado con esta figura, el guante es como un fee, un pago que te pide la propia plaza, que es como como un cover para entrar a la plaza, que te cobran y que de alguna forma es como un depósito que podrás cobrarle a un tercero siempre y cuando esté en condiciones en ese momento, que incluso pueden llegar a subir. Es decir, pero aún así, en nuestro retorno de inversión, en nuestra estructura de costos, debemos de considerar que si vamos a trabajar en un food court, vamos a trabajar con una mecánica completamente diferente. Y bueno, uno nuevo que se incorpora es, sin lugar a dudas, el Dark Kitchen, que la diferencia que tiene es que posiblemente pudiéramos hacerlo en un sótano. Es decir, podemos tener prácticamente cero de renta, pero lo que nos va a comer en este negocio son las comisiones de las plataformas, que son altísimas, entre el 30 y el 22%. Entonces, prácticamente de la venta más el IVA, vamos a estar perdiendo ese dinero de forma constante y a veces valdrá más la pena invertir en un negocio de piso, por así decirlo, en el caso, por ejemplo, un food court o en un restaurante como tal. Es decir, cada modelo de negocio es diferente. Entonces, debido a lo anterior, hay que identificar en qué subtipo nos identificamos y en qué modelo de negocio estamos. Si no estamos categorizando de forma correcta eso, es decir, si no encontramos one-on-one, pensemos que es como una pelea de box. Nunca van a ver una pelea de box entre un cuate que pesa 120 kilos contra un cuate que pesa 60. Es decir, son diferentes categorías. Y si vamos a pelear en un ring, no nos podemos subir pesando 60 kilos con un cuate de 90. O sea, tenemos que encontrar contra quién competimos de forma directa. Y esa será la forma en la cual el análisis se dará de una forma real. Es decir, es información que nos va a servir para efectos de poder identificar
dónde estamos parados, porque a partir de ese momento, en la matriz que estamos buscando respecto a precio, calidad y algunas otras características, encontraremos un espacio, un lugar en ese espacio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Rafael pregunta, dice, ¿un dark kitchen es como un tipo Uber Eats que se lleva el margen de la ganancia de los restaurantes? Sí. Un dark kitchen, por experiencia propia, porque ya me metí a ese tema y la verdad es que es un tema donde realmente tú pensarías que las comisiones no son tantas, pero realmente sí te comen la utilidad completa. Son restaurantes que se buscan poner en un espacio físico que tengan ventajas competitivas, sobre todo por el precio de la renta, es decir, no estás compitiendo directamente contra renta que tuviera una esquina transitada, sino que estás buscando que a través de las plataformas habilitadas en el lugar donde estás haciendo las cosas, pensamos que, por ejemplo, en México está Rappi, Uber Eats, Didi y Sin Delantal. Entonces, a través de esas plataformas tú prestas el servicio. Y, pues, obviamente, prestarás el servicio, tendrás un margen, pero sobre ese margen tendrás que considerar los gastos o los costos que esa plataforma te pone por el uso de la misma. Entonces, si tú estás vendiendo algo en 100 pesos, realmente en la plataforma aparece en 100 pesos, pero de esos 100 pesos, prácticamente el 30% masiva se lo consume directamente la plataforma, por lo cual prácticamente tú vas a recibir 65 pesos de esa venta, ¿no? O 67 pesos de esa venta. Entonces tienes que de esa venta de 100 pesos pensar que traes utilidad suficiente como para mantener tu negocio completo. Es decir, lo que será tu utilidad ya se lo llevó Uber, ¿no? Entonces, no es que sea mal negocio, pues posiblemente sea buen negocio, pero tienes que buscar un negocio de márgenes. ¿Hay alguna otra pregunta hasta ahorita como para cómo identificar dónde estamos, cuál es nuestra categoría, por decirlo de alguna forma? Yo sé que esto suena como muy de restaurantes, pero cada negocio, o sea, puse unas hamburguesas porque a lo mejor podría ser el ejemplo más típico. Pero si, por ejemplo, hablamos de pizzas, pues hay pizzas a la leña, pizzas de sartén, pizzas rápidas como tipo Little Caesars. Hay diferentes tipos de modalidades de producto. Entonces tenemos que identificar qué modalidad de producto tenemos y a la vez, pues en qué tipo de instalación estamos. Porque obviamente eso va a impactar de forma directa pues en el costo de implementación del proyecto y en el retorno de inversión. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Bueno, una vez que identificamos dónde estamos parados, que es como lo más esencial y lo más necesario, es pasar a considerar algunas otras variables, como que, pues empezamos a investigar un poco acerca de la competencia y nos vamos a dar cuenta que la competencia tiene una oferta, es decir, tiene un precio que ofrece sus servicios o en este caso su franquicia, que puede llegar a ser la cuota de franquicia, la inversión a realizar, es decir, cuánto me va a costar instalar todo el lugar, ya sea la franquicia que sea, el retorno de inversión que se prevé, que eso tiene que ver con las potenciales ventas que vas a tener y el margen de utilidad que tienes, el número de utilidades que ellos tienen, el número de unidades que ellos tienen y potenciales beneficios. Es decir, cuando estás conmigo vas a tener A, B, C, D, F, G beneficios que se traducen en servicio o que se traducen en congresos o capacitaciones o bonos o hay muchas variables. Sí, Michelle, adelante. Gracias, Aldo. Cuando leo cuota de franquicia... Perdón, no te escuché, Michelle, discúlpame. ¿Una vez más? ¿Ya me escuchas Sí, mejor? ya. Cuando leo cuota de franquicia, yo pienso que esa es la inversión, pero ¿cuál es la diferencia de cuota de franquicia a la inversión a realizar? La cuota de franquicia es digamos que dentro de la inversión completa, la inversión supongamos que es el todo, la inversión es el todo entre cuotas e inversiones que se van a hacer dentro del lugar y la cuota para efectos es como un derecho que te cobra esa marca por otorgarte esa licencia o esa franquicia. Es decir, si fuera un antro sería como el cover. O sea, es decir, si vas a formar parte de mi estructura, tienes que pagar este derecho. Naturalmente se justifica como, bueno, te voy a capacitar, bueno, te voy a supervisar tu obra mientras que estás trabajando
en la obra de construcción o en la obra de poner en marcha tu proyecto. Es decir, la cuota de franquicia tiende a ser normalmente un tipo de derecho que se cobra para efecto de poder pues empezar a echar a andar el negocio. No sé si me explico con esto. Es un derecho que se paga al inicio de un contrato de franquicia. Igual lo veremos un poquito más a detalle y por lo general están estandarizados en relación por los usos y costumbres de esa industria. Lo veremos un poquito más adelante, les prometo que no les quedará dudas cuando veamos esa clase. Y la pregunta natural sería, ¿dónde puedo buscar esa información? ¿No? Ok, estoy de acuerdo con que tengo que buscar la cuota de franquicia, la inversión realizada, el retorno de inversión, el número de unidades, pero ¿dónde voy a encontrar eso? ¿No? O sea, dime dónde hay información. En Estados Unidos hay varias fuentes de información, particularmente hay un listado de 500 franquicias de Entrepreneur que está bastante bien hecho. Por ejemplo, esta es una de Carl Jr., siguiendo con el tema de restaurantes, donde nos empieza a dar mucha información que es importante que vayamos recopilando. Por ejemplo, el costo, y te dice inversión inicial, la más baja es de $1,500,000 y la más alta es de $2,143,000. Entonces, eso es como el margen entre una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, unidades, entonces te dice aquí que subieron casi un 1% en el último año, que fueron 15 unidades nuevas, y los últimos 3 años tuvieron un crecimiento del 7.2 en 111 unidades. Es decir, tuvieron un crecimiento muy agresivo los últimos años. Quiere decir que la franquicia o la unidad de negocio está creciendo, y eso es un buen indicador porque quiere decir que está funcionando. Es decir, está teniendo más unidades y está creciendo. Aquí nos menciona que está rankeada como la franquicia número 100 de 500 a nivel nacional. Entonces, está en el top 100, por así decirlo. Otra información que nos revela que deberíamos tomar en consideración cuando hacemos nuestro benchmarking es la inversión inicial y el capital que requerimos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una cosa es la inversión inicial, es decir, cuánto nos va a poner a costar la operación de esa franquicia. Es decir, rentar el local, adaptarlo, comprar la cocina, capacitar a nuestro personal, pagarle a nuestro personal 1 o 2 meses mientras que se capacitan, pagar los permisos de ayuntamiento, el seguro, un montón de cosas que vamos a tener que pagar. Es decir, la lista es larguísima y enorme, los muebles, todo lo que tiene que ver con poner en un negocio, digamos que es la inversión inicial junto con la cuota de franquicia. Sin embargo, no es todo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando echamos a andar un negocio, el que sea, tenemos que considerar algo que se le conoce como CAPEX, que es capital de trabajo, o sea, prácticamente es el dinero que vamos a invertir para echar a andar el negocio. Es decir, no podemos pensar que el día 1 que abrimos, a partir de ese día vamos a tener utilidades. Seguramente los primeros meses entre la inversión que vamos a hacer para que el negocio se conozca, más lo que nos va a costar de operación, pues vamos a estar tal vez en números rojos. Y si no tenemos ese colchón de dinero para poder echar a andar ese negocio, probablemente en el mes 2 vamos a estar con el agua al cuello. Es decir, es dinero que necesitamos para empezar a operar y que sin este dinero no vamos a poder sobrevivir los próximos meses. Entonces, por eso es que aquí hay una inversión inicial y un network requirement, es decir, cuánto dinero tienes que tener de colchón para resistir los primeros 3, 6 o hasta un año, y pensando que si es una contingencia como la que vimos hoy, pues tal vez un año o año y medio sería necesario como para pensar que necesitamos para flotar, para que el negocio pueda llegar a ser estable. Abajo vamos a conocer lo que se conocen como ongoing fees, es decir, que más o menos tiene que ver con los regalías o los costos que tenemos en el andar. Y lo primero nos dice que es el initial franchise fee o la cuota de franquicia, que nos dice que el franchise fee anda entre los $25,000 y los $35,000. Y me preguntarían, oye, ¿por qué hay una diferencia? Se supone que es una misma franquicia. Bueno, la realidad es que dentro de los negocios de franquicia podrían haber formatos. ¿Cómo qué formatos? Bueno, pues no es lo mismo tener un food court, es decir, tener una unidad que mide escasos 40 metros cuadrados,
contra una unidad que mide 250 metros cuadrados. Y seguramente las necesidades de operación, adaptación y capacitación serán mucho más grandes cuando tenemos una unidad más grande o una inversión más grande que una inversión más chica. Entonces, podrían desde anticipado variar los costos de la obtención de la franquicia, sobre todo de las cuotas de franquicia, cuando haya diferencias en el formato de la unidad. ¿Va? ¿Esto queda claro? Es importante y espero que esté siendo explícito y expreso. Bueno, después tenemos un ongoing royalty fee, que es una cuota de franquicia, es decir, es el impacto, es el costo que tenemos como regalía de forma directa sobre nuestra venta total. Es decir, si nosotros vendemos, por decir algo, 100 pesos o $100, pues Carl Jr. aquí nos dice que nos va a cobrar 4 pesos o $4 de los 100 que ganemos, ¿va? Entonces, este es como la cuota que nos va a cobrar por ser parte del sistema. Sin embargo, este también puede variar. El ad es advertisement o fondo de publicidad, de regalías de publicidad, es el 6%. Y ustedes dirán, oye, pues, ¿por qué está más alto? Bueno, depende del tipo de negocio. Habrá necesidades más altas o más bajas de hacer mucha o poca promoción. ¿Por qué? Pues porque al final del día habrá negocios que lo necesiten más que otros. Sí, adelante. Aldo, entonces, este tipo de franquicias no solo es que les pagues la cuota inicial, o sea, es también de las ventas te van quitando. Sí, así es. ¿Y es siempre o la mayoría de las veces o siempre? Sí. Ok, gracias. De nada. Entonces tendremos una cuota que tiene que ver con publicidad. ¿Por qué? A lo mejor algunos ejemplos que me ha tocado ver a mí es, por ejemplo, oye, este año vamos a contratar a tal futbolista o es año de mundial y queremos tener una publicidad con X y X deportista. Oye, este año va a haber un evento de carácter artístico y queremos que el mero salga con una hamburguesa diciendo, qué rica hamburguesa. No sé. El caso es que por lo general se hacen campañas globales o generales en las cuales se invierte la totalidad de las inversiones que se están realizando. Es decir, vamos a empezar a hacer una publicidad conjunta para todas las unidades, en lo que incluyen a lo mejor patrocinios sobre equipos deportivos, artistas, campañas en redes sociales, campañas en medios, etc. Entonces nos vamos a dar cuenta que este royalty fee podrá ser alto o bajo. Normalmente está del 1%, lo más alto que he visto es de 6%, no pasa de ahí. Normalmente es entre el 1 y el 6%. ¿Va? Más abajo vemos Financial Options, es decir, si la franquicia te ofrece, depende, si hay franquicias grandes, potencialmente pudiera llegar a ser un negocio para ellos también ofrecerte el financiamiento. ¿Por qué? Porque obtendrías, es como una hipoteca, es como cuando el banco de alguna forma no pierde porque tiene una garantía y la garantía es la casa. Aquí, cuando las franquicias son grandes, pues les conviene darte un crédito para que pongas una franquicia de ellos y que con el propio andar de la franquicia tú pagues o la persona interesada pague el crédito sobre esa franquicia y al final ellos tienen la ganancia financiera del crédito y tienen la ganancia financiera de la regalía. Entonces, habrá ciertas franquicias que te ofrezcan mecanismos de financiamiento, también lo veremos en su momento, en el cual te digan, no te preocupes, al final lo peor que puede pasar es que me quede con tu unidad de negocio y se la venda a otro incauto. Entonces, muchas veces sucede esto. Es decir, cuando alguien no tiene el dinero completo, es decir, te pedirán un requisito mínimo del 20, 30, 40, 50% de la inversión total, te podrán financiar el restante con una tasa de interés X, que seguramente será muy parecida a la que fuera un préstamo personal, para que tú pudieras tener acceso a poner tu unidad. Ellos venden, ellos tienen una ganancia financiera por los intereses que te cobran y aparte están garantizados con el valor de la unidad. Entonces, digamos que perder es difícil, a menos de que haber elegido ese punto hubiera sido una equivocación y ahí sí los dos pierden, ¿va?
Hay incentivos, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho cuando hay veteranos de guerra, darles posibilidades de inversión, sobre todo cuando hay retirados, y en este caso se supone que hay un 50% de descuento sobre el franchise fee. Entonces, si tú eres un veterano de guerra, o veterano de la Army o del Navy, de los $25,000 que te van a cobrar de franchise fee, te cobrarán solamente 2. ¿Va? ¿Qué más? Bueno, si se fijan aquí tenemos otras opciones de soporte que será bueno considerar, sobre todo por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso, por ejemplo, son beneficios que la franquicia te da por ser parte de la misma, y hay algunos como un newsletter, juntas y convenciones, línea, ahora sí que prácticamente un 01800 para asistencia todo el tiempo, una apertura inicial como Grand Opening, soporte en línea, seguridad o en materia de procedimientos, operaciones, selección del lugar. Ya veremos un poquito lo que tiene que ver con la importancia de la selección del lugar, que es radical en este tema. Un software de operación, en este caso una plataforma, marketing support, te dan todos los templates de advertising, de mercadotecnia, de publicidad, national media, advertencia regional. No es lo mismo la advertencia que vas a poner en Nueva York que la que vas a poner en Texas o en México o en Colombia, ¿no? El website, o sea, tus redes sociales, y bueno, cuántas horas de entrenamiento para personas, para trabajadores, classroom training, son todos beneficios que pueden llegar a tener. Vamos a hablar un poquito acerca de eso porque son importantes, sobre todo para el efecto de argumentos de venta. Pero bueno, quiero que se den idea de todos los campos que tenemos que tomar en consideración, porque cuando vamos a evaluar qué franquicias, contra quién estamos compitiendo, pues tenemos que conocer perfectamente el mercado. Y lamentablemente en México no tenemos sitios de esa calidad con esa información. Es una realidad, no existen. Incluso los que existen son de la Asociación Mexicana de Franquicias, bueno, que están haciendo franquicias, pero si lo investigamos bien, están bastante desactualizados. En la mayoría de los casos tienen 2 años, 1 año, 3 años que no se actualizan, y pues obviamente estamos tomando información. Es una base, funciona, pero digamos que no está actualizado, ¿no? Y para esto tenemos que hacer un Mystery Shopper. ¿Todo el mundo sabe lo que es un Mystery Shopper? Bueno, para los que no sepan qué es un Mystery Shopper, es, digamos que nosotros nos vamos a convertir en un interesado, es decir, o a través de un tercero, es decir, le podemos pedir a nuestro primo, a nuestro hermano, a nuestra mamá, que pregunten supongamos que vamos a regresar al ejemplo de las hamburguesas. Entonces, si encontramos 5 competidores directos, vamos a pedirle que por favor, ya sea yo, si me vale madres y no tengo importancia alguna que sepan que soy yo, puedo preguntar yo de forma directa y puedo dar un correo y decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me interesa mucho tu franquicia, y esperar que nos atiendan. Y si no, podemos pedir el favor a alguien más que pregunte como si fuera un inversionista para buscar la información de la franquicia, es decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa comprar tu franquicia, ¿qué necesito? Y podemos contactarlos por teléfono, correo, redes sociales, y al final decir, quiero una franquicia, y esperar respuesta. No sé por qué, yo no lo entiendo, pero lamentablemente cuando hacemos este tipo de cosas nos damos cuenta que muchísimas franquicias no te contestan. O sea, es inverosímil y absurdo pensar que alguien hizo una inversión grandísima por estandarizar sus procesos, por poner un proceso de ventas, por tratar de crecer, y a la hora que tú tratas de marcar, no te contestan. No te contestan correos, no te contestan redes sociales, como si no tuvieran ganas de vender. Pero eso nos vamos a encontrar, y no es que eso sea malo, es decir, eso será un indicador más que nos pueda dar una ventaja en el sentido de decir, si yo tengo una buena atención, digamos que creemos o pensamos que si desde el principio te dan una mala atención, ¿qué te esperas cuando ya estés operando? Es decir, si en la venta, cuando ellos están interesados en venderte, no te atienden, pues ¿qué te esperas cuando ya estés dentro de la franquicia, ¿no? Entonces, digamos que eso será un indicador muy importante para saber pues qué atención te va a tocar en el momento que compras.
Y obviamente aquí va a haber nuevas variables. Como les mencionaba, es los niveles de atención que tienen contigo, la calidad de la información que te van a mandar, la accesibilidad que tuvimos a esa información y el servicio que te proporcionan. Es decir, si te dieron seguimiento, si no, si te contestaron de forma amable, si no, si tuvieron atenciones contigo o sabían cómo te amabas o, ¿sabes? O sea, al final vamos a darnos cuenta que dentro de este primer proceso o de esta primera etapa vamos a obtener información importante. ¿Por qué? Porque si alguien está buscando una franquicia de hamburguesas gourmet y de entrada me doy cuenta que los 10 competidores todos son un asco para dar atención en materia de la primera información o de dar información de franquicias, pues digamos que yo pudiera generar una ventaja a mi favor en el sentido de ser muy consistente y estar muy bien preparados desde el inicio para que cuando nos comparen digan, oye, no manches, o sea, estos cuates, mis respetos, desde el primer momento nos atendieron, nos hablaron bonito, nos mandaron información clara, nos respondieron todas nuestras dudas. Sabes que desde ese momento creas confianza. Acuérdense que una venta es seguridad. Y si no damos seguridad desde el primer momento, confianza desde el primer momento, entonces podremos, en este caso, sobre todo en la parte de promoción de franquicias, que lo veremos más adelante, podemos perder la venta, definitivamente, ¿no? Entonces, aquí están estas variables que podrán ayudarnos para poder nosotros también saber dónde estamos parados en la parte de promoción y venta. Y podremos hacer una matriz en la cual podamos cruzar entre accesibilidad y atención, y a partir de aquí, pensando en hamburguesa al carbón, podremos categorizar dónde estamos parados o dónde están parados los demás y dónde deberíamos de buscar estar parados con base o en base a estas atenciones que nos dieron. Es decir, podrá ser un buen referente para saber si lo que estamos haciendo estaría o no estaría a la altura de los competidores, ¿no? Entonces, la intención es cuando menos estar a la misma altura que ellos para que cuando estén comparándonos, pues cuando menos tengamos una palomita en ese sentido. ¿Qué nos darán? Es decir, cuando preguntemos por una franquicia si nos atienden, porque no siempre nos atienden como les mencioné, ¿qué nos van a dar o qué esperamos que nos den? Bueno, principalmente nos van a dar un brochure con información muy detallada de la franquicia, de las ventajas, de la misión, de la historia, de pura paja. Si avanzamos en el proceso, nos van a dar una circular de oferta de franquicia, es decir, ya se pone un poquito la cosa más seria. No todo el mundo nos la da, porque pues digamos que es enseñar ropa sucia y no a todas las franquicias nos quieren enseñar ropa sucia. Incluso sucede, en mala práctica me parece, pero sucede que cuando están firmando el contrato de franquicia te traen la COF para que la firmes de forma prefechada. Es decir, si estás firmando el 30 de junio, te dicen, fírmame esto como si lo hubiera recibido el 30 de mayo. Y ellos con eso sacan un poco requisito que la ley te pone, que según eso te debe haber dado esa información al menos 30 días antes. Es decir, se supone que el periodo de franquicia entre que te dan la información y que firmas tendría que pasar al menos 30 días. Sin embargo, para efectos de que tomes una medición, sin embargo, muchas veces se presta a que el día de la firma te obliguen a firmar o te sugieran como requisito indispensable el hecho de que firme la circular de oferta de franquicia, ¿no? Entonces, potencialmente, posiblemente te mandarán la COF, seguramente no. Te mandarán información general del negocio, de la visión, del dueño. Lamentablemente no es información muy concreta. Y posiblemente te darán una entrevista, es decir, si te ven muy interesado, te dirán, oye, por favor, pues a ver, platícame, no sé qué, a ver, vamos a tener una entrevista para conocerte un poco más, no sé qué, conozco nuestro modelo, y en esa entrevista podrás tomar datos y notas de lo que para ti es importante, ¿no? Conforme te van dando información, digamos que en el brochure tal vez no te pidan nada, pero a lo mejor en la COF o en la entrevista potencialmente te podrán pedir que firmes una confidencialidad y bueno, pues nomás estén al tanto de que eso puede pasar. Así que no sean tan abiertos o explícitos en el sentido de que sepan quién está del otro lado, porque probablemente estarán obteniendo obligaciones de no divulgación o de no uso de información, lo cual haría, en teoría, la información inservible. ¿Hasta aquí alguna duda? Aldo, yo tengo una duda. Sí, adelante, Daniela. Ayer nos decías que no hay como tal un organismo regulador
Ajá, de las franquicias. sí, ¿Entendí bien? es correcto. Entonces, por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Franquicias, el directorio que despliegan aquí es voluntario. Es si tú te quieres subir Así y es. tienen la información que la asociación determina que es la que la gente podría conocer. O la actualizada hasta el punto que lo hicieron. Y es voluntario. O sea, no hay como o sea, un poco me cuesta trabajo creer que no hay un organismo que determina que sí es una franquicia y que no, o que define qué proceso sí es válido para llamarse franquicia o que no. ¿Me explico? Sí, te explicas perfectamente, pero no existe. La ley, vámonos un paso atrás. Y me voy a poner un poco abogado, pero es para efectos de que todo el mundo lo entienda. La franquicia es un contrato, es decir, el arrendamiento para efectos de derecho es un contrato típico. La tipicidad se lo da que la ley determine lo que el contrato debe de contener o en caso de que no lo contenga, podrá suplir, es decir, aquellos contenidos que la ley estipula como necesarios, como bases y reglamentados, es decir, ponen un techo y un piso de lo que debe de ser esa relación. Y en caso de que no contemple A, o B o C, podrá hacerlo de forma supletoria, es decir, contemplará los supuestos más normales y en dado caso podrá decir, oye, en caso de que pase esto, entonces sucede esta cosa. Ah, muy bien. Salvo pacto en contrario cuando exista la posibilidad. Voy a regresar al plano no abogado para que se entienda. Es decir, el resultado de la nomenclatura del contrato de franquicia o de una franquicia no atiende a una condición de mercado, sino a una condición legal que está estipulada en el artículo 142 de la ley, que seguramente después de esta reforma cambió de número y ahorita no sé qué número sea, pero está tipificado, es decir, el 142, artículo 142 y el 142 bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque es el mismo artículo para todo lo que tiene que ver con una franquicia. Te invito a leerlo porque sería como muy revelador en el sentido de qué es lo que dice la ley. Ley de la propiedad industrial. De alguna forma es la que tipifica cuándo existe una franquicia y cuáles son las condiciones que deben de tener la franquicia. Ahora bien, ¿qué condiciones son necesarias para el efecto de una franquicia? Vamos a llegar a esa clase cuando veamos aspectos legales o propiedad intelectual, pero uno, como por ejemplo, sería que tengamos una marca registrada o inclusive ni siquiera registrada en trámite. Es decir, ni siquiera tendrá que estar registrada la marca, sino que en trámite para efectos de poder licenciar. Otro requisito podría ser poder potestativamente, es decir, no obligatorio, pero sí sugerido, establecer una zona geográfica exclusiva. Y así hay algunos más. Te los daré en la clase correspondiente y si no lo puedes revisar en el artículo 142. La respuesta es no, no existe un órgano, no existe una... Si lo pensáramos en profesiones, podría ser como que te dieran una licencia. No existe una licencia que determine cuándo hay o cuándo no hay una franquicia. Y no hay un órgano regulador tampoco. Entonces, la Asociación Mexicana de Franquicias es una asociación, como su nombre lo dice, y el pertenecer a ella solamente será requisito de pagar una cuota y seguramente te darán un proceso, pero no más que eso. ¿Tú la recomiendas? ¿Tú recomiendas afiliarse? ¿Tú la usas? ¿Tú la estás cercano así? No. O sea, yo personalmente no y creo que para efectos de venta es una buena mercadotecnia, es decir, la gente no sabe distinguir entre lo que la Asociación Mexicana de Franquicia es o no es. Entonces, pudiera darte una medallita para efectos de la venta, es decir, formamos parte de la Asociación Mexicana de Franquicias, pudiera verse como nos publicaron en el día de Reforma, ¿sabes? O sea, es como esos social proof para efectos de venta. Sin embargo, yo, me parece que es indiferente realmente una medalla. Porque además ni siquiera pasas, o sí, es pregunta, por varios filtros para que te dejen entrar, o ¿Cómo? es como en otras cámaras o asociaciones que pagas tu fee y ya estás dentro. Ni siquiera es como que ellos
certifican que eres o sea, ellos no te validan de alguna manera y entonces sí perteneces, entonces sí es un check, pero en realidad no te validan o sí revisan tus procesos. En teoría sí, en la realidad me tocó conocer casos de clientes míos que estaban avalados por la Asociación Mexicana de Franquicias y que su negocio principal quebró y que seguían siendo reconocidos como la Asociación Mexicana de Franquicias como una franquicia en venta, pero que la unidad principal no estaba ni en operación. Ok. No sé, o sea, habrá a lo mejor alguien que esté dentro podrá tener argumentos diferentes o decirme lo contrario. No estoy diciendo que sea mala, simplemente bajo mi experiencia, para mí me parece que es una medallita y seguramente estarán trabajando en el pro de mejora de la industria. Sin embargo, pues no es un requisito. No voy a, de alguna forma no quiero echarle tierra a nadie porque no es mi intención, al menos este curso no está hecho para eso. Ni para promoción de otra cosa. Sin embargo, creo que como ecosistema podría ser funcional porque seguramente vas a estar relacionada con otras franquicias y podrás compartir tus experiencias y crecer en conjunto. Seguramente hay herramientas, a mí no me consta porque he trabajado con franquicias que están afiliadas, pero pues bueno, digamos que hasta lo que te he dicho es mi comentario, pues no quiero ser Ok. más denostrativo ni mucho menos. No creo que así se entienda, pues. Entiendo, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? A una, a las dos. Ok. Bueno, Guillermo, ¿qué es la COF? La COF es la circular de oferta de franquicia. Es un requisito que está dentro de la ley de la propiedad industrial y el reglamento. El reglamento manifiesta de forma muy expresa lo que debe contener la COF y podría llegar a ser el documento que revele información financiera, mercadológica, de antecedentes. Igual revisa si quieres el reglamento de la ley de la propiedad industrial que estipula todo lo que debería de contener la COF. Y en teoría, si la COF, la circular de oferta de franquicias, no se otorga o se otorga con base a datos falsos, podrá causar la nulidad del contrato. Bueno, si no hay otra pregunta, continúo. Una vez que hagamos este proceso previo, es decir, que de alguna forma conozcamos esta información que nos dieron en el brochure, en la COF, en la información, tendremos algunas variables de información. Aquí no las puse porque de alguna forma este es el antecedente de otro proyecto que hice. Pero podremos saber qué tiene y qué no tiene las franquicias. Eso podrá ser un muy buen indicador para decirnos y darnos lo que es general, es decir, lo que suele ser como algo o un uso generalmente otorgado dentro de las franquicias en la industria, qué podría percibirse como un plus y qué es algo que definitivamente no es tan considerado así. Entonces, aquí podría ser obviamente la capacitación, el acceso a sistemas, a lo mejor habrá quien tenga o no tenga sistemas electrónicos, el cobro de regalías o el porcentaje de cobro de regalías. Es decir, tendremos que hacer, según nuestro proyecto, una tabla comparativa para saber si estamos o no estamos y qué deberíamos o podríamos incluir. Porque el benchmark, ¿qué es? Pues el benchmark es comparar cómo está la industria para saber, o por un lado, inspirarme, es decir, decir, oye, pues eso está chido, yo lo quiero hacer igual que ellos, o ver realmente cuáles son sus costumbres de esa industria, que a lo mejor en muchas ocasiones ni siquiera nos imaginaríamos, y hasta no hacer esta investigación nos revelaría o nos va a revelar qué es lo que tenemos que incluir, o que si no incluimos, estaremos completamente fuera de mercado, ¿no? En el sentido de no estar ofreciendo al menos algo que pudiera parecer común. Y a partir de aquí también podemos establecer una matriz entre precio y calidad. ¿Por qué? Pues bueno, habrá franquicias que sean muy costosas, habría franquicias que tengan muy buena reputación o muy buena calidad, tanto de servicio, producto, percepción. Y al final nosotros tendremos que la calidad, digamos que no la podemos elegir porque es el resultado de nuestras acciones, pero el precio sí.
y derivado de esto podremos tener una estrategia de precio, ¿va? Depende contra quién compitamos. Pensemos que esto no fueran franquicias, si fueran marcas de café, pues hay marcas de café premium, o hay marcas de café soluble barato, o hay marcas de café intermedias, ¿no? Igual aquí, digamos que la competencia directa podrá tener un segmento premium, o muy reconocido, o caro, o de alguna forma podremos identificar, y también, siendo muy honestos y objetivos, dónde estamos y dónde nos gustaría estar. Con base a eso, podríamos generar nuestra estrategia para que dentro de ese mercado, de ese segmento, es decir, no está mal si estamos aquí. O sea, lo que yo les quiero decir es, no necesariamente tenemos que estar en el extremo derecho superior. Puede ser una opción, pero probablemente a Hamburguesas George le vaya muy bien, porque a lo mejor la calidad es media baja, pero el precio es bajo y vende un montón de franquicias, y a lo mejor es muy buen negocio, porque a lo mejor tiene 150 franquicias, y sucede. O a lo mejor a Carbón no le va a ir tan bien porque pues quiere calidad muy alta, o tiene precio medio, pero no vende tantas, y tiene a lo mejor 3 franquicias. Entonces, ninguna estrategia es que sea buena o mala. Es un posicionamiento que nosotros elegimos, pero dentro de ese posicionamiento tendremos que elegir qué es lo que estamos brindando para efectos de saber cuál es nuestra ventaja y por qué potencializar este nivel de ventaja. Digamos, en la planeación estratégica es conocer en el punto en que estamos, y si no nos gusta el punto en que estamos, tendremos que mejorar o cambiar algunas cosas. Si nos gusta, será potencializar la ventaja de estar en ese lugar específico. ¿Se entiende esto? Bueno, continúo. Sí, gracias, Aldo. Una vez que tenemos todo esto, hay un canvas derivado del libro Blue Ocean Strategy, que lo que busca Blue Ocean Strategy, o la base de esta metodología, o de esta forma de pensamiento de negocios, es encontrar las áreas de negocio donde los demás no están. Es decir, el ejemplo típico de este libro es el Cirque du Soleil. Lo repiten hasta el cansancio, y lo tengo que ejemplificar. ¿Por qué? Porque al final dicen que, por ejemplo, el circo tradicional ya estaba muy, pues sí, estaba en decadencia, los animales, la cara, la parola. Entonces de pronto llegan unos cuates y lo hacen completamente diferente, y es un éxito. Digo, el que lo hagan diferente no siempre tiene que ver con que sea éxito. Sin embargo, se salen del segmento, es decir, no compiten one-on-one contra otros, y lo que hacen es hacer cosas completamente diferentes y lo que pareciera innovadoras. ¿Por qué? Porque hacen cosas diferentes. Aquí, digamos que hay toda una estrategia y toda una metodología de cómo generar eso. Berenice, ¿abriste tu micrófono? ¿Tienes alguna duda? No. Bueno, y en esta metodología, o en este canvas para realizar o conocer cómo vamos a producir esas innovaciones que nos puedan hacer mejor respecto a la oferta de valor, tenemos un offering level por este lado, y tenemos factores de competencia, ¿no? Entonces, respecto de estos factores de competencia, puedan ser low o high, ya sea alto o bajo, y tendremos que identificar en dónde estamos parados. Simple y sencillamente podrá ser alto o bajo. Vamos a irnos, no se me despeguen. En relación de esto, por ejemplo, uno de estos, pensando en un negocio tradicional, podría ser el precio, la calidad de la comida, los lugares, las opciones, la conectividad, bla, bla, bla. En este caso particular, vamos a buscar o comparar cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de franquicias y nos estamos comparando con otras franquicias, y lo que queremos vender son franquicias, no es la oferta del producto principal, no son hamburguesas lo que estamos vendiendo, sino franquicias de hamburguesas, si este fue el caso. Entonces tenemos que considerar el valor, categorizarlo, y por otro lado, analizar las características que posiblemente estarán fundamentadas en estas cuestiones o en otras, ¿no? Y un ejemplo podría ser a lo mejor la cuota de franquicia, que podrá ser alta o baja, el proceso de venta, si la calidad fue buena o mala, la calidad de los documentos que nos mandaron, si puede ser alta o baja, la calidad o el valor, la calidad del producto terminado, si es alta o baja, la certeza financiera que nos da, si es alta o baja, los costos de regalía que nos imponen entre la cuota de regalías más la cuota de advertising o la cuota de publicidad, o el apoyo en adaptación, ¿no? Y esto lo podemos tener debido a entrevistas que tenemos con otros franquiciatarios del competidor, o de información que el propio competidor, del propio competidor nos da. Entonces,
Digamos que detrás de cada uno de estos puntos hay una investigación que nosotros tuvimos que haber hecho, que debió haber sido bastante meticulosa y que nos dará información para saber dónde estamos posicionados. Una vez que conocemos dónde están los demás, tendremos que encontrarnos dónde estamos. Y, por ejemplo, si arrancamos, pues probablemente uno de los factores más importantes es el precio. ¿Por qué? Pues porque al final la gente probablemente por promoción de apertura dirá, bueno, pues estos cuates valen más barato que cuestan más barato que los demás y a lo mejor tienen similares calidades, ¿no? Y encontraremos que en cada uno de estos puntos nosotros tendremos o estaremos situados en una parte de la métrica, algunas veces bien, algunas veces mejor o a veces unas veces peor. Sin embargo, si competimos a este nivel, somos uno más. Y lo que nos dice el Blue Ocean Strategy es buscar o encontrar segmentos diferentes que no estemos en competencia directa con nadie, inclusive que no existan, para que entonces tengamos ventajas que los demás no puedan tener. Y se conoce como fair competition o competencia de alguna forma no leal porque no estás compitiendo bajo los mismos términos. Estás buscando, a esto se le llama cutting edge, estás buscando otras cosas u otras ventajas que los demás no ofrecen. Entonces, hay que echarle el coco y decir, bueno, oye, ¿qué pasa si yo ofrezco dentro de mi franquicia como un valor añadido una automatización por medio de software especializado, ¿no? Es decir, ninguna de estas tiene un software especializado y yo voy a hacer que todo esté sistematizado. Bueno, eso seguramente será una ventaja y será una ventaja que se considera como como de valor alto. A lo mejor decir, oye, ¿sabes qué? Ninguno de estos da financiamiento. Entonces, yo conseguí por medio de una SOFOM, que es de un amigo mío, o de una financiera, un financiamiento y yo, como al final la garantía es el negocio y yo sé que si el negocio funciona, entonces yo me quedo en el negocio y la garantía la puedo pagar yo, entonces no pasa nada porque si le va bien, entonces tengo una franquicia próspera. Si le va mal, entonces crezco y tengo una nueva unidad y yo estoy seguro que en esa ubicación que elegimos, yo puedo hacerme responsable porque el negocio crezca. Bueno, pues ese sería, sin lugar a las dudas, otro valor importantísimo. ¿Por qué? Porque los demás a lo mejor te piden una cuota y una inversión de 1 millón y tú con un entre de 300,000 pesos podrías ofrecerle un crédito que le empezara a permitir operar, ¿no? Estoy diciendo algunas cuestiones abiertas, pero solamente son ideas. Otra podría ser, oye, ¿sabes qué? Tengo una unidad que ya funciona, que estoy dispuesto a cedértela, es decir, que ya está reportando hoy números negros, tanto margen de utilidad de forma mensual, y que te la puedo ceder como una franquicia para que tú lo operes. A lo mejor ninguno de estos que están compitiendo la ofrece. Entonces, si estás compitiendo contra ellos, pero tú ofreces de esas 3 o 2 de 3, no, bueno, o sea, les vas a sacar una ventaja terrible. Es decir, no hay forma que si vas a competir one-on-one, es más, estas cosas pasan a segundo término, porque vas a irte a un punto que ellos no están. Lo más natural es que con el paso del tiempo ellos vean esto y digan, oye, no manches, o sea, nos está comiendo el mandado porque está ofreciendo esto, pues yo también lo puedo ofrecer. Y lo que tiene que pasar es que tú estés en este cutting edge avanzando de forma recurrente. Es decir, lo que hoy es una innovación, mañana va a ser algo que sea susceptible de ser competencia y los demás posiblemente lo van a tener, pero la intención es que pienses siempre cuáles van a ser tus nuevos avances para que siempre estés 2 o 3 pasos adelante que ellos y que realmente tus ventajas competitivas en materia de esta diferenciación pues sean verdaderamente amplias. Esto para mí, cuando lo entendí y cuando me enseñaron este Canvas, fue muy revelador, porque de verdad, si trabajas bajo esta estructura, siempre estás 2 pasos adelante que todos los demás. ¿Hasta aquí dudas? Bueno, entonces la información previa, Rafael pregunta, ¿recomiendas leer el libro? Sí, totalmente, es un básico, Blue Ocean Strategy, debes de leerlo, sí. Entonces, a lo mejor en el Blue Ocean Strategy no van a encontrar este Canvas, realmente no es como que desarrolle este Canvas, pero pues sí es metodología posterior a y
Dice Guillermo, a mí no me quedó del todo claro esta gráfica. No sé hasta dónde regresarme. Esta inquietud de Guillermo la comparten algunos otros más. Me perdí en la forma de hablar desde algún punto para repetirla o hay alguna cuestión en particular. Lo voy a medianamente repetir. Desde la parte, ¿cómo puedes aprender más de este campo? En YouTube hay mucho contenido. Si pones Blue Ocean Strategy Canvas, seguramente vas a encontrar algunos ejemplos. Son muy buenos. Sí, también Audible, muy bueno. Escúchenlo. Básicamente depende de la característica que busquemos o que nos comparemos, vamos a estar en algún punto de la gráfica, bajo, alto, medio, y tenemos que identificar y ser objetivos en dónde están parados ellos y dónde estamos parados nosotros. Sin importar o importándonos, buscando mejorar siempre, es decir, siempre buscando que nuestros valores sean más altos. No necesariamente a veces no son cosas que dependen de nosotros. Por ejemplo, si aquí fuera característica número de unidades, a lo mejor nosotros nomás tenemos 2 unidades. Y en comparación a lo mejor el amarillo tiene 100 unidades. Y eso a lo mejor no está tanto en nuestras manos. Es decir, crecer de 2 a 100, pues está cañón. Pero tendremos que encontrar algunas otras características en la parte del Cutting Edge que nos hagan ser o salir. Es decir, que la diferencia entre 2 y 100 pudiera pasar a segundo término cuando tengamos ventajas competitivas o características innovadoras que pudiera atraerle al cliente y decir, ¿sabes qué? Pues es como si estuviéramos viendo una casa. Oye, pues no tiene los cuartos del tamaño que quiero, a lo mejor no tiene los 3 cuartos que necesito, pero qué bonita terraza tiene, ¿no? Al final habrá cosas que podrán convencer a nuestro cliente por unas ventajas que los demás no tienen. Ni siquiera competimos. En esta parte no va a haber competencia. Ni siquiera, si se fijan, no están los puntos que están aquí porque no hay competencia. No hay forma de que nos compitan porque esas características las inventamos nosotros. O a lo mejor no las inventamos nosotros. Es decir, a lo mejor nos dimos cuenta que en Estados Unidos se usan, pero aquí nadie las tiene. Entonces, pues si es suficientemente valioso replicarlas, pues las replicamos. O sea, hay que encontrar esas ventajas para poder, al final del día, el inversionista, supongamos el crédito. Oye, supongamos que hiciéramos estas dos, acceso de recursos financieros y sesión de unidad en operación. Imagínense lo que pasaría si ustedes le consiguen el recurso a alguien que solamente tiene, supongamos que la franquicia con todo montado cuesta 2 millones y él nomás tiene 500,000. Y tú le dices, no importa, arráncale. Es más, esta unidad está generando 100,000 pesos mensuales. Si tú la operas de forma correcta y no la hagas caer, vas a pagar tu crédito en tantos meses. Y te vas a quedar con una unidad y yo te puedo hacer ahí un paro para que no pagues tanta regalía, no sé. Al final, ¿a quién no le atraería que con 500,000 pesos vas a generar una unidad que te está generando a lo mejor 100,000 pesos mensuales? Digo, ya valdrá la pena preguntar si quieres ceder una unidad así. Pero lo que te quiero decir es, al final podrás encontrar características o cualidades que pudieran llegar a ser diferentes. Y esto no nomás es para franquicias, es para cualquier negocio. Es decir, si ustedes tienen un despacho de diseño, pues a lo mejor podrán haber características que la competencia no tenga y a lo mejor cuando ustedes ofrezcan y vean, se comparen contra los competidores más cercanos que tienen, pues podrán darse cuenta que los competidores no dan ciertos servicios que ustedes podrán dar y que a lo mejor a ustedes esto no les cuesta trabajo desarrollar o a lo mejor eso pudiera ser una diferencia importante. Espero, no sé, Guillermo, si se aclaró un poco tu duda. Y para los demás también, ¿eh? Ahora sí que si alguien tiene alguna otra duda respecto de este Canvas, no tiene desperdicio, de verdad. Si no lo han entendido, por favor pregunten, porque podría ser muy revelador para sus propios negocios. Olvídense de las franquicias. Un poco más, creo que abunda en YouTube. En YouTube busca Blue Ocean Canvas y seguro vas a encontrar bastantes ejemplos de lo que te digo.
que te puedan dar mucha claridad en esto. De verdad, es una herramienta que no deben de dejar pasar, y que es muy, muy valiosa, sobre todo para poder evolucionar en su negocio en general, ¿va? Y por alguna razón no mucha gente la conoce. No, o sea, realmente, pues bueno. Vamos a ver otra herramienta que se llama las 5 Force de Porter. Y las 5 Force de Porter son un modelo que generó Michael Porter, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que desarrolla toda la teoría de ventaja competitiva, y que al final lo que busca es darnos la idea del nivel de competitividad de la industria a la que entramos, es decir, el nivel de exigencia que tenemos cuando vamos a competir en una industria determinada. Pues les va a quedar un poquito más claro a continuación. Y nos dice que hay 5 puntos de relevancia de la industria. Primero es determinar el poder del proveedor. Generalmente, cuando hay algunos negocios donde hay un proveedor, es decir, donde dependemos de un tercero. Supongamos que, por ejemplo, estuviéramos hasta hace un año, todas las franquicias de hidrocarburos, particularmente gasolina, eran de Pemex. No había otra, ¿no? E incluso hoy en día, si tú pones una franquicia de Repsol, pues adivina quién te suelta la gasolina. Pemex. No es gasolina marca Repsol, es una marca Repsol que distribuye marca Pemex. Entonces, digamos que conocer el poder del proveedor podrá advertirnos si pudiéramos sufrir en el futuro un descalabro debido a que ese proveedor pudiera estrangularnos o no. Entonces, conocer la concentración de proveedores, es decir, si estamos vendiendo, no sé, electrónicos, y solamente hay 2 proveedores en China, pues el día que uno no nos quiera vender, pues vamos a estar estrangulados. Pero si hay 1000 proveedores y todos dan lo mismo y son un commodity, pues entonces nosotros tendremos el poder de decidir a quién le compramos. Y si nosotros en ese sentido, decir, ¿qué tiene que ver con el proveedor del proveedor? Pues el proveedor el día de mañana, supongamos que tenemos un puesto de, un negocio, perdón, no puesto, un negocio de pizzas o hamburguesas. Pues el que nos venda la carne, pues su poder, el determinar su poder es relativamente medio o bajo. ¿Por qué? Porque a menos que vendamos carne prime, choice, abellotada, con características únicas, digamos que si el carnicero no nos vende ese día o nos sube el precio, pues hay otros 100 carniceros que nos pueden dar la misma calidad con un precio menor. Es decir, cuando hay demasiados proveedores, nosotros tenemos opción y podremos negociar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues me estás dando la carne a lo mejor en 120 pesos el kilo y a mí eso no me conviene, te ofrezco 100, si no me voy con el allá. Y el proveedor dirá, no, bueno, pues sí te la venden 100. Entonces, determinar el poder del proveedor tiene que ver con si tu negocio depende de pocos, es decir, si estás estrangulado en alguna parte de tu cadena de algún otro negocio o de alguna otra marca o de algún otro sector, o si está tan abierto como parecerá que es un commodity. Y a partir de aquí, bueno, pues es la concentración de proveedores, la importancia del proveedor en caso de que nomás haya una o varios, y la posibilidad de cambio de proveedor. Es decir, si no me vendes carne tú, me vendes el de enfrente, no me preocupa, ¿va? Pero no siempre es así. Después tenemos que conocer la amenaza de nuevos competidores que tienen que ver con barreras de entrada. Ahorita les explico lo que es la barrera de entrada. Economías de escala, que es la escalabilidad que lo vimos ayer. El lunes, perdón, la diferenciación del producto, las altas inversiones del capital y el acceso a los canales de distribución, ¿va? Particularmente, las barreras de entrada son aquellos requerimientos que tenemos. Si ponemos, por ejemplo, un restaurante, pues tal vez en materia de únicamente pensar en licencias, pues realmente la barrera de entrada será baja, porque obtener una licencia, particularmente pensando en un tipo de barrera de entrada, será fácil. Es decir, obtener una licencia de ayuntamiento de restaurante será muy fácil. Pero obtener la licencia o la inversión que tenemos que hacer en una gasolinería, pues es mucho más alta. Es decir, entrar a ese segmento o a ese mercado, digamos que es mucho más complicado. Entonces tendremos que entrar o conocer cuáles son esas barreras de entrada e inclusive las de salida, que también aquí está un poquito eso, de este negocio en particular. Es decir, cuál tanto nos va a costar entrar y salir. También las economías de escalas muchas veces funcionan como un ejemplo de una economía de escala.
son los comisariatos, sobre todo en los restaurantes. Es decir, si, por ejemplo, no es lo mismo si yo, por ejemplo, yo aquí vivo en Guadalajara y yo tengo 2 unidades de negocio en Guadalajara o 3. Si yo pongo otra unidad propiamente en Guadalajara o a 20 minutos de la más cercana, mi unidad, o sea, es decir, esta economía de escala no es un requerimiento, es decir, no es tan costoso. ¿A qué me refiero? Podría yo tener un comisariato o una cocina central donde produjeran absolutamente todo y a lo mejor cada mañana mandar mi producto. Pero si se me ocurre la brillante idea de abrir una unidad en Monterrey, pues la cosa cambia completamente, porque en esa unidad tendré que tener todo el producto, toda la maquinaria, todo de todo, o mandar las cosas congeladas desde Guadalajara. Es decir, es mucho más costoso y mucho más riesgoso poner una unidad en Monterrey que poner otra en Guadalajara, porque mi economía escala, es decir, la capacidad instalada que tengo, me puede ayudar a surtir efectivamente lo que ya tengo, pero más allá, sobre todo cuando son negocios tradicionales, diferencia de lo que sucede, por eso vimos la escalabilidad el lunes pasado, cuando son activos digitales, pues la escalabilidad es más fácil porque solamente es a lo mejor traducir textos, ¿no? ¿Se entiende esta parte de barreras de entrada y escalabilidad o economías de escala? Hay otras como diferenciación de producto, acceso a los canales de distribución, etc. Después tenemos que conocer la determinación del poder del consumidor. Perdón, porque aquí se repitió del consumidor. ¿Por qué? Porque esto va como relacionado directamente al proveedor, pero a la inversa. Es decir, supongamos que nosotros compramos una franquicia de una máquina que hace unos análisis clínicos para X enfermedad. Y nosotros compramos esa franquicia que viene de algún país de Europa, y es la única de Guadalajara, o la única de Ciudad de México, o la única de Monterrey. Pues imagínense el poder que tienen ustedes con el consumidor. Porque si no es con ustedes, pues no se hace análisis, se acabó, a menos de que se tengan que ir a Estados Unidos o algo así. Entonces, muchas veces esto es súper importante de reconocer, porque si son pizzerías o si son hamburguesas, pues hay una cada 2 kilómetros o cada kilómetro. Pero si estamos metiéndonos en un negocio que tiene que ver con una exclusividad de producto, probablemente sea un producto escaso, de una demanda escasa, pero tendremos ese poder, ¿no? Como aquellos que tienen, por ejemplo, las gaseras de gas para los coches, pues esas franquicias de gas, sobre todo los coches que usan gas, pues son muchas más valiosas que una de gasolina, porque a lo mejor habrá 10 en la ciudad, nada más, y vas a una de las 10 y se acabó. Es decir, tienes tu market share, tu tamaño de mercado es mucho más amplio. En cuanto estemos en un proyecto, en un producto que tenga un market share más bajo, es decir, que se reparte entre varios, o que haya muchos muy poderosos, pues entonces estaremos con un poder de consumidor más alto. Entonces, el poder del consumidor lo determina la oferta y la necesidad que tiene sobre el producto. ¿Me explico? Yo sé que esto es como muy rebuscado porque estamos hablando de competitividad en aspectos a lo mejor, no sé, yo sé que hay bagajes diferentes de especialidad entre nosotros, lo cual lo hace muy rico, pero espero que esté siendo claro para todos y si no, por favor, interrúmpanme porque no quiero que esto pase como de largo porque realmente es la diferencia entre un proyecto exitoso o que podamos identificar cualidades muy exitosas, es decir, si identificamos que tenemos una máquina que solamente hace análisis genéticos y que eso puede, a lo mejor, para efectos de nutrición, pensamos en algo, oye, si yo te hago un análisis de tu genoma humano, de tu ADN, tu genética, puedo saber qué dieta es la mejor para ti. Ah, no manches, a lo mejor si tú promocionas eso con los nutriólogos de la zona y dices, oye, ¿sabes qué? Yo soy el único en toda la región, en todo el occidente del país o en todo el norte del país que hace esos análisis y cada vez que mandas un análisis te voy a dar una comisión, pues probablemente tengamos una ventaja porque ese nutriólogo va a decir, no manches, vete a hacer análisis ahí porque lo necesito para saber qué tipo de dieta es lo mejor para ti. Estoy diciendo tontería. Pero esto podría determinar el poder del consumidor porque solamente estás tú, no hay nadie más.
Entonces, digamos que tú eres el que tiene el poder del proveedor, ¿va? La amenaza de productos sustitutos, es decir, cuando estamos en un mercado, en una industria, cuáles son los competidores indirectos, es decir, que no están ofreciendo el mismo producto, pero que sí están ofreciendo un producto similar o sustituto al tuyo, ¿no? Creo que eso está bastante claro. No sé si quieren algún ejemplo en particular, pero bueno, los sustitutos y al último se hace una suma del todo. Y al final, ay Dios, no sé por qué se ve así de feo, tendremos de alguna forma una gráfica donde podamos entender que en el caso de las franquicias, prácticamente en todos los casos, a menos de que seas Starbucks o una cadena internacional, el poder lo tiene el comprador. Es decir, al final el que manda hasta cierto punto, es decir, el comprador, el inversionista de franquicias, a menos de que seas una franquicia súper reconocida y súper taquillera, el poder lo tiene el comprador. Sobre todo si son temas de restaurantes o de comida que no sean muy especializadas o no tengan algo en específico, el poder del proveedor podrá ser medio, bajo o intermedio. La telaraña de Porter. Los sustitutos podrán ser una condición, por ejemplo, en el caso de que sean un proyecto especializado, a lo mejor en este momento pudiera no haber, pero a lo mejor con el paso del tiempo haya, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser una condición que puede cambiar. Es decir, si de pronto, por ejemplo, esta telaraña se hizo para una franquicia de un negocio de restaurantes tipo healthy, como de los bowls de matcha y de açaí, Y en ese momento particular que hicimos este análisis, pues era uno de 3 que existían en toda la ciudad. En ese momento, pues los sustitutos eran bajos, realmente los sustitutos eran los jugos, pero no se parecen mucho. Entonces, o los restaurantes de comida naturista. Entonces, digamos que en el momento en que empezaron a proliferar restaurantes similares de healthy food, de comida orgánica, bla, 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 pues obviamente el sustituto podrá ir aumentando. Sin embargo, se preveía que había nuevos participantes dentro de la industria, es decir, que cada vez iban llegando más y más competidores porque la industria está en tendencia y la rivalidad de industria en ese momento la consideramos como una cuestión media, ¿va? Entonces, en eso se traducen lo que acabamos de ver. Simplemente hay que determinar cómo está el poder del comprador, del proveedor, sustitutos, nuevos participantes y la rivalidad de industria general. Esto nos ayudará a comprender particularmente si nuestro negocio tiene una ventaja sobre los demás. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si no estamos conscientes de los riesgos, es decir, supongamos que los sustitutos fueran un riesgo muy alto y los participantes son muy altos, pues entonces podrá ser un proyecto, o nos daremos cuenta que es un proyecto que está destinado a pulverizarse. Es decir, que cada vez va a haber más competencia y que a lo mejor hoy sí puede ser un buen negocio, pero mañana no. Tenemos de dos, con base a esa información, hacer una estrategia para diferenciarnos aún más o entonces hacer una estrategia de costos o una estrategia de diferenciación, es decir, tener una diferenciación tan grande y tan radical que aunque haya 100, la gente me es fiel porque yo hice una estrategia de fidelización para que la gente no me cambie, que la gente siga sintiendo en el pecho mi marca, ¿no? Eso será complicado, pero podrás, si lo ves venir, podrás hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son algunas cosas que tienen que ver con esta estrategia competitiva. Y por último, vamos a ver el PEST. No vamos a ver el FODA, porque creo que es algo súper trillado y que todo el mundo dice, ya lo he visto 1000 veces en la vida, por eso no lo vamos a ver. Sin embargo, es necesario. Así que no lo vamos a analizar porque está trillado, pero considérenlo. Y este es para mí uno de los análisis más importantes, sí y solo sí, o como complementario, cuando estamos abriendo una geografía nueva, ¿ok? Cuando estamos introduciéndonos a un mercado que no es nuestro mercado natural, que no es nuestro país, que no es nuestro estado, porque habrá condiciones que no conozcamos. Es decir, no podemos pensar o pretender que las condiciones que tenemos en la ciudad en la que se desarrolla de forma inicial nuestra franquicia
las va a conservar en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Con todo respeto para Chiapas. O sea, a lo mejor habrá condiciones diferentes, o a lo mejor en Yucatán, o a lo mejor en Baja California. O sea, habrá condiciones muy diferentes de tendencia de mercado, de aceptación, y tiene que ver con 4 cuestiones, ¿no? Que tiene que ver environmental, no es environmental, es economic, factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, ¿va? Obviamente, depende del tipo de negocio, será que sean más importantes unos que otros, ¿va? Les voy a poner un ejemplo. Doy una clase de planeación estratégica justamente para una universidad europea dedicada al tema deportivo y analizamos el tema del equipo de fútbol Chivas cuando abrió su unidad de negocio en Estados Unidos y algunas cosas que no previó fueron esas. Vamos a platicar qué es cada uno de esos factores y luego vamos a ver ese ejemplo en particular. Entonces, tenemos que conocer factores políticos como el tipo de gobierno, estabilidad, políticas y relaciones a los impuestos, cambios en los ambientes políticos, niveles de corrupción, tendencias de regulación. En la parte económica, tendremos que conocer la etapa en el ciclo de ese negocio, particularmente en la zona que queremos expandir, el impacto de la globalización, los costos laborales, la posibilidad de cambios en el ambiente económico y en la parte social serán la población y índices de crecimiento, porque obviamente no es lo mismo para, por ejemplo, poner un negocio de kinders en Alemania que en Latinoamérica, ¿no? En Alemania tienen déficit de población y en Latinoamérica cada vez somos más. Niveles de salud y educación, nivel de vida y cambios en la misma, y estilos de vida socioculturales. Por último, y sobre todo enfocado a las franquicias de carácter tecnológico, las licencias tecnológicas, serán investigación y desarrollo, impacto de nuevas tecnologías, el impacto de la transferencia de las tecnologías, es decir, la modalidad de estar transmitiendo tecnología entre país y país y qué tanto está la adaptación de la misma. Hablando de este equipo que al final terminó por desaparecer de la MLS, fueron algunas cosas que por alguna razón en 2004, que fue cuando echaron a andar el proyecto allá, no se dieron cuenta, no las vieron y pensando que era un grupo tan grande que provenía del grupo OmniLife que facturaba miles y miles de millones y todo, tenía una estructura enorme y gente muy capaz, por alguna razón no se dieron cuenta de algunas cosas, ¿no? Primero que nada, por ejemplo, en el tema de tendencias de regulación, pues en Estados Unidos, a diferencia de México, pues hay un estricto Estado de Derecho. Y algo que se veía naturalmente en México, que es una característica de este equipo de fútbol, por ejemplo, es que alinea a puros jugadores mexicanos. Es decir, es un equipo de solamente mexicanos. Y parecerá chiste, pero hacer eso en Estados Unidos es discriminación. A la inversa, pero discriminación. Es decir, tuvieron problemas de discriminación porque en este equipo en particular tenían una afección y particularmente todos los miembros eran mexicanos y por eso es que vemos aquí de todo, ¿no? Güeros, morenos, más morenos, es decir, tuvieron que modelar esa parte que en México era muy importante y que en Estados Unidos no era permitido por ser discriminatorio. Entonces, si no tomamos en consideración cada de estos puntos, podrán llegar a ser elementos que pongan en riesgo nuestro proyecto completo, ¿va? Entonces, como parte del análisis de estrategia del negocio, habrá que considerar estos puntos que a lo mejor son checkpoints, pero que si uno de esos no es suficientemente claro para efectos de nuestra expansión, si no lo vemos, puede cambiarnos completamente nuestro modelo de negocio, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, la planeación estratégica nos ayuda a definir los objetivos. Tenemos que identificar inicialmente dónde estamos parados y a dónde vamos. Conocer los retos y complicaciones de la industria. Y saber contra quién competimos. Y está en nosotros elegir cómo vamos a competir, ¿va? Entonces, hasta hoy es la clase de hoy. La intención de esto es que se queden con herramientas súper valiosas en materia no solamente de franquicias, sino de planeación estratégica en general. Es decir, estas herramientas no solamente son para franquicias, sino para estructuración de negocios, pero también para estructuración de negocios en crecimiento. Es decir,
esto nos va a ayudar a hacer o pulir mucho nuestro negocio y definir de forma muy puntual a dónde vamos, contra quién competimos y cómo vamos a ser mejor que ellos para que en esta materia de competitividad la rompamos. Es decir, hay una frase de Sun Tzu que dice que el que conoce a sí mismo y a su enemigo en 100 peleas nunca perderá. Entonces, no es así tal cual la frase, pero por ahí va. Lo que les quiero decir es, entre más información tengamos, más posibilidades o más oportunidad tendremos o más probabilidad tendremos de poder tener un buen proyecto de expansión, ¿va? Entonces, hasta aquí la segunda clase. Espero que hasta este momento esté siendo una clase productiva para ustedes. En este momento dejo de grabar y dejo micrófonos abiertos por si tienen alguna pregunta.